Veamos Sí. algunos de los datos de la economía. Vos, Alfredo, trajiste Sí, datos más sobre la macro, porque vos sobre La micro. los bolsillos. Hagamos el repaso en ese orden para entender un poco también por qué el gobierno está inquieto. Porque a mí me parece que es interesante intervenir sobre el discurso oficial de la macro está ordenada. Cuestión que es repetida, incluso por dirigentes de la oposición, por la mayoría de los economistas. La macro está ordenada. ¿Qué significa la macro está ordenada? A ver, directamente a la conclusión. La macro no está ordenada. Entonces, a partir de ahí, la inflación en los últimos 6 meses, mes a mes, sigue subiendo. El último dato fue del 2,5%. Se estima que en diciembre va a seguir estando en esos niveles, pese a que tienen pisado el tipo de cambio, tienen pisado los salarios, tienen pisado el gasto público y la obra pública, o sea, lo que sería la demanda pública para impulsar la economía y por consiguiente el consumo. Y el consumo está deprimido. Pese a todo eso, con recesión y apertura importadora, los precios siguen subiendo. O sea que la macro no está ordenada. La inflación, que iba a estar en el 0%, esto es la promesa de Javier Milei, no la cumplió. O sea que fracasó en su objetivo de llevar la tasa de inflación al 0%. Está en un nivel difícil de bajar con todos estos variables que yo te mencioné. ¿Cuál era el argumento principal repetido hasta el cansancio por los economistas de las CITES durante el periodo del kirchnerismo? La inflación, hay inflación reprimida. Y ahora no existe ese concepto, inflación reprimida, con todas estas variables que yo te mencioné. ¿Qué pasa si liberan la negociación salarial? ¿Qué pasa si la economía empieza a crecer a partir del impulso de la demanda interna? ¿Qué pasa si el tipo de cambio va al nivel que pretende el sistema financiero? Obviamente que la inflación por lo menos más que se duplica. Y ahora bien, la inflación subestimada. La inflación subestimada por el INDEC de La Baña. Veremos si en enero, tal como prometió, el INDEC saca un nuevo índice de precios, por lo menos un poquitito más que refleje lo que en realidad pasa. Sabemos que pese a todo esto, con esta inflación subestimada, la macro no está ordenada. Pero no solamente es la inflación. El riesgo país no baja y ahora no hay riesgo Cuca. ¿A dónde está el riesgo Cuca? Ya está, digamos, no solamente no está el riesgo Cuca, que era una falacia en su momento, sino que pusieron presa a la principal líder de la oposición, a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿a dónde está ese? ¿Por qué no baja el riesgo país? No baja el riesgo país porque la macro no está ordenada. Y esto también lo ven los financistas y dicen, bueno, ¿por qué le van a prestar a la Argentina? ¿Por qué van a comprar más bonos en la Argentina si la macro no está ordenada? ¿Y por qué no está ordenada? En la lógica de los financistas es porque no acumulan dólares en el Banco Central. O sea, en otra variable más, el riesgo país, acumulación de reservas, la macro no está ordenada. Un punto adicional que pasa, que está vinculado un poco con la micro, es cierran empresas, despidos. Todos los días, desde el 27 de octubre, hay cierres de empresas y despidos de personal, de trabajadores. O sea, el shock negativo vino después de las elecciones. No es que, viste, uno de los temas es el temor de si perdía Milei, y entonces Trump dejaba de apoyar y entonces venía un shock negativo. Bueno, vino otro shock negativo. Esto es lo que hay que... Al ganar Milei, el shock negativo, ¿cuál fue? Y este va a continuar con la misma política. Entonces, ¿qué van a hacer los empresarios? Y bueno, cierro, reduzco personal, bajo turno, se convierte en importadores y por consiguiente, ¿qué genera eso? Un desorden macroeconómico. Pero no solamente es cierre de empresas y de pequeñas y medianas empresas o de líneas de producción en grandes empresas, sino que las multinacionales se van. Las multinacionales se van. ¿Y por qué se van las multinacionales si teóricamente tenés un gobierno pro mercado y una macro ordenada? Porque ven que la macro no está ordenada y además porque
tienen una situación clara de decir, bueno, se cansaron de la Argentina, se cansaron de la inestabilidad, y la inversión extranjera directa, en lugar de venir capitales, se están yendo. Los últimos datos de enero a septiembre muestra que es 1.500 millones de dólares negativo, o sea que no vienen dólares, se van dólares. Bueno, y para cerrar, de la macro no está ordenada. Cuando vos tenés una macro ordenada, el endeudamiento público fluye. Cuando no fluye es porque la macro no está ordenada. Y cuando tiene que endeudarse casi al 10% en dólares, 10% en dólares para un bono a 4 años, cuando hasta Santa Fe se endeuda a una tasa más baja, la ciudad de Buenos Aires se endeuda a una tasa más baja, las grandes empresas petroleras se endeudan a una tasa más baja, lo que refleja es que el modelo económico de Milei y Caputo está desordenando la macroeconomía. Y después viene la micro. Sí, la micro que se relaciona mucho con la macro, y por eso en la placa 2 traje este gráfico que lo que hace es mostrar la variación en los primeros meses del 2025 contra los primeros meses del 2023, para entender un poco cómo este también reacomodamiento macro o este desorden, como decía Alfredo, bueno, está buscando un cambio en la estructura, en la matriz productiva de la Argentina, y lo está consiguiendo. Hay un incremento muy fuerte en lo que es agricultura, porque recordemos que el 2023 hubo una sequía, entonces por eso esa barra, digamos, crece más de 45 puntos en este gráfico de Plan M. Y después lo segundo que crece es la intermediación financiera. Y ahí sí no es que había una sequía en 2023, sino que creció mucho durante el gobierno de Javier Milei. Le sigue explotación de minas, después hoteles y restaurantes, impuestos netos de servicios, transporte, comunicaciones, y ya en el rubro negativo tenemos una caída de la construcción, de la pesca, de la industria manufacturera, del comercio, de todas las actividades que tienen más relación con el comercio y con la economía interna. Y por eso, cuando pasamos a la placa 3, que es la utilización de la capacidad instalada de la industria, que es un dato que salió el viernes pasado, vemos cómo se sigue profundizando esa caída en, básicamente, cuánto se usa de la planta productiva que tiene hoy en día la Argentina, que tiene hoy en día el sector industrial, y vemos que cae en relación incluso a 2024, donde era 63. Dos números muy malos. Dramático, estos números son terribles. Vos ves la serie histórica y vos agarrás y esto, ¿cuándo se da? Bueno, en situaciones de pandemia, en crisis muy profundas. De cada 3 máquinas hay una que está apagada, básicamente. El 40% está pagada. 4 de cada 10. 4 de cada 10. Pero además, ¿por qué alguien invertiría si no está ni siquiera utilizando lo propio? Exacto. Mira, ese comentario que lo hizo Roberto Navarro en Twitter, hasta Lucas Liach dijo que tenía razón. Pero se ve un poco la liñita, ¿no? Esa liñita de la capacidad instalada, cómo va bajando y cómo estamos en esos niveles tan negativos. Y eso obviamente que afecta a la microeconomía, que muchas veces se piensa como esa economía del bolsillo, porque es una economía del bolsillo que se sustenta en ingresos laborales, y si esos ingresos laborales caen, obviamente que lo que va a ir subiendo tiene que ver con el endeudamiento de las familias. Y pero por discúlpame, Cande, sí. ¿Viste el dato de textiles, digamos, de la industria textil? La industria textil está particularmente golpeada. Pero los trolls del gobierno celebraban en las redes sociales que la industria textil estuviera con esos datos negativos, que con un 24%. 35, me parece. Es una cosa terrible. Terrible. Catastrófico. Es terrible. Sí, es una situación generalizada. O sea, bueno, si repasamos un poco más el gráfico de capacidad instalada, que está en la 4, lo tenemos por sectores y vemos, ¿no?, esa evolución de los distintos sectores. En la comparación, la rayita más clara es 2024 y la más oscura es 2025. En casi todos los casos, este año se está peor que el año anterior, excepto en refinación de petróleo, en minería. Digo, siempre está constante, que es el cambio de la matriz productiva, ¿no? Una matriz productiva mucho más extractivista, mucho más basado en petróleo, minería y agro, y con una baja en todas las demás industrias que tienen más relación
con el mercado y con el consumo interno. Y eso impacta obviamente en los bolsillos de las personas, y ahí lo quiero unir con la placa 6 que habla de la deuda de los hogares, ¿no? Y la deuda de los hogares no es que aparece de la nada, sino que es una deuda que tiene que ver con un poder adquisitivo congelado, con una inflación que va por encima de las actualizaciones paritarias y con un fenómeno, no quiero decir desempleo, porque es verdad que es una época donde no hay tanto desempleo, sino que lo que hay es una transformación de ese mercado de trabajo, ¿no? Destrucción. ¿Cómo? Mal empleo precario, empleo Sí, desprotegido. una transformación. Vos tenías antes trabajadores registrados, privados y públicos, y ahora tenés mucho cuentapropismo, que es monotributo. Cuando se ve el gráfico con la serie de empleo, se ven muchas rayas que caen y una que sube mucho. La que sube es monotributistas y las que caen son todas las demás. Formales privados, formales públicos, informales. Yo me quedé con algo que no entendí. ¿Por qué Lucas Liache está de acuerdo con Navarro? Me perdí en esto. Porque si tenés tan baja la capacidad instalada, es muy... perdón, me río, para la gente que está en radio no entiende, leo el tuit y me vuelvo a reír cada vez que lo leo. Roberto había puesto, el gobierno dice que bajará el impuesto a las ganancias para que las empresas inviertan más, y usaba el gráfico de la capacidad instalada para decir, ¿cómo puede ser que vos me des incentivos fiscales para invertir más si la economía real no me pide invertir más? Tengo 4 de cada 10 máquinas frenadas. Y Lucas Liach se sube a ese tuit y dice, lamento profundamente decir que tiene lógica. ¿Pero cómo ya se hizo cuca? No, tiene razón. Digo, hay una cuestión lógica. ¿Tenemos también que adaptar algo? No, pero después tiene que Navarro seguir, no esté viniendo esto? No, sigan después todos los Fueron intercambios. Después charlaron y claramente la coincidencia es solamente... No era. Es solo en este fenómeno. ¿No le invitó a cazar guanacos Liacha Navarro? Me lo imagino a Navarro cazando guanacos y comiendo carne cruda. Yo no me lo imagino. Yo tampoco. No. Sería... qué fuerte. Y para los que no lo conocen, fue director del Banco Central, un hombre del equipo chiquito de Sturzenegger. Eso iba a decir, del grupo de Sturzenegger. Y bueno, ahora sigue. Estaba en el Banco Central y tenía acciones de bancos privados y cosas así. Formó parte de la cuestión Vicentín cuando era parte del Banco Fue el que Nación. llamó a todos los libertarios a poner la billetera en este bono patriótico de la semana pasada. No lo han escuchado, evidentemente. Odia el conurbano bonaerense, dijo que no había nada productivo ahí. Bueno, es un poco ignorante, lo entonces. desconoce. Pero una vez Podría que haber tira unos un datos. centro a Roberto, lo están matando. Estamos matando. Así es imposible hacer amigos. Después se quejan de Murano, viejo. Vos, Ari, loco, no Yo te puedo llevar a ninguna reunión social. Claro. No, Pero yo pregunté y después me acordé quién era. Con todo, el tipo agarra, le dice, no sé, tiró un guiño, pero un guiño, más o menos le tiraste el currículum. Estaba ya sentado lo en el mataste. sillón, chicos, lo leyó y dijo, tiene prontuario más que razón, y currículum. ya, no Claro. es tan profundo. No, ni dijo tiene razón, perdón, tampoco Dijo, exageremos. lamento profundamente decir que tiene lógica, es una forma rebuscada Claro, de un igual economista fuimos a- decir tener razón. Lamento. Primero, Claro, ya pone profundamente. distancia. Profundamente. Agudiza la distancia. Decir Para que decir- tiene razón. No dice razón, perdón. Porque es economista, no lo va a decir. Tiene lógica. Lamento Lógica. profundamente Tiene que decirte que rebuscársela. mañana te voy a traer la declaración jurada de Lucas Liach. Así no le va a volver a decir que tiene lógica nada de lo que No. publicamos nosotros. Bueno, a no Bueno, ser que po- Roberto me diga que no la traiga. ¿Puedo pasar al bolsillo de la people, de la Pasemos al gente que bolsillo está de del la otro people, lado, por favor. endeudada, que ya pagó la tarjeta y no tiene más plata? Sí, ¿La que puedo está- volver a bajar con eso? Que está más vacío Em, el bolsillo de la gente que las fiestas de reunión del Día del Amigo de Lucas. Pero qué bueno. golpe Pero basta, bajo, muchachos. Bueno, en la placa 6 tenemos esta deuda de los hogares del Instituto de Argentina Grande y marca este dato muy preocupante, que es uno de cada cada cuatro hogares, o sea, más del 25%, necesitaron pedir plata prestada para llegar a fin de mes. Y ahí algo interesante de este estudio es que marca no solo las entidades financieras, digo, endeudarme con la tarjeta de crédito, endeudarme con un préstamo personal, o endeudarme con la billetera virtual, cuya tasa de interés es bastante sideral, sino también con los conocidos. Digo, le pido plata a un familiar, a un amigo, a un conocido. En el mejor de los casos, conocido. En los barrios está poniéndose picante eso. Sí, en el mejor de los casos, un conocido, lo que denuncian desde los barrios populares, sobre todo La Poderosa, es, bueno, el prestamista del barrio. ¿Quién va a ser el prestamista del barrio? ¿Quién El se les narco. ocurre? Y sí, el que tiene plata y vive en el barrio. Y tiene liquidez y necesita desprenderse también de ese efectivo rápido. Y que sabe que si vos no le podés pagar, te dará algún trabajo para que hagas y le pagarás en especies. Entonces lo que se ve en ese gráfico es el incremento en ese endeudamiento
que va del 2022 al 2025, tanto en el rubro de entidades financieras, que aumenta, por ejemplo, del 9,73 al 14,14%, y también con los conocidos, no tanto con los conocidos, lo cual te marca también, bueno, los conocidos también están Claro, tenés que tener un conocido que le sobre un mango para que te preste. Exacto, entonces eso también llama la atención, pero para mí el dato más relevante tiene que ver con la placa 1 y es la comparación en la mora de la Argentina y del resto de Latinoamérica, porque ahí vemos cómo crece ese endeudamiento de las familias, y ya no solo el endeudamiento, sino la morosidad. O sea, cuántas familias se endeudaron y efectivamente no pudieron hacer frente a ese endeudamiento. Y la rayita es azul, ¿vieron que sobresale una rayita que medio que se dispara? Como pedo de buzo. Como pedo de buzo se va para arriba. Bueno, esa es la Argentina con la morosidad más alta de la región. La que cae tanto es Colombia desde que asume Petro, ¿no? Y este gráfico va de enero de 2023 a septiembre de 2025, así que es dentro del gobierno de Petro, no todo de Petro, no, claro, pero sí dentro del gobierno de Petro. ¿Y el verde qué es? Brasil con 4,5%, aumentó, pero está básicamente, estaba en el 4% en enero de 2023, ahora está en el 4,5%. La disparada de Argentina es algo que es México impresionante. Levemente baja. Chile se mantiene igual, es el nivel de morosidad más o menos del 2%, y la que llama mucho la atención, más allá del desendeudamiento, si se quiere, o la regularización de las deudas, mejor dicho, de Colombia, es la morosidad de la Argentina, que le ha ganado a los países de la región que tienen niveles de endeudamiento más altos. Y aprovecho que los tengo, perdón, Alan, No, que cuando uno confronta estos datos con un economista ortodoxo, te dice, no, es bueno que haya significa que hay crédito, significa que ahora están las familias. En una economía normal tiene que haber crédito, pero cuando etcétera, pero cuando hay la morosidad, menos crédito en el futuro. Se derrumba esa. Y además hay una cuestión acá, estos son datos del Banco Provincia, y lo que marca también la morosidad en un mercado financiero que es muy chico, como el de la Argentina, es que si vos sos un banco y ya tenés una cartera que es chiquita de depósitos y tenés encajes muy altos, entonces vos lo que podés prestar es muy bajito y encima te subió la morosidad, entonces vos tenés que tener súper cuidado con a quién le vas a prestar la plata, porque tenés muy poca plata, tenés aumentando la morosidad, y entonces a quién le vas a prestar plata, y solo a los que cumplan un montón de requisitos, y complejiza un poco esa idea del gobierno de que sea el crédito el motor del crecimiento, porque ya la morosidad la tenés muy alta. De hecho, si te fijas, entras a la app de tu banco y te fijas el límite de tu tarjeta, incluso si pagaste en términos todos los últimos resúmenes, seguramente hoy el límite es más bajo que el que tenías hace 6 meses, porque los bancos tienen que bajarte el límite a vos para cubrirse ante la morosidad de otros que no llegaron a pagar. En el balance del Galicia, que había dado deficitario, creo que estaba el punto de la morosidad como uno de los causantes. Sí, y además algo que, insisto, aprovecho Stan Cande y Alfredo para volver a explicarlo. No es casualidad que la línea de endeudamiento del país y la línea de endeudamiento de las familias vayan en paralelo. Cuando un país se endeuda, lo más probable es que las familias terminen endeudadas, y cuando un país se desendeuda, las familias en general suelen tener situaciones más holgadas. Bueno, depende para qué utilizás el endeudamiento. Como el endeudamiento en Argentina, en general, en los gobiernos de derecha, es simplemente para facilitar la fuga de capitales o el ahorro en dólares porque es insustentable, entonces ahí es que se hace una economía que se estanca, una economía que se cae, los ingresos populares disminuyen, entonces ahí se incrementa el endeudamiento. Porque la deuda, esto es un punto que por ahí se abre otra ventana, pero la deuda pública no es buena o mala. El tema es para qué la utilizás. Y el problema es que los endeudadores seriales en Argentina no la utilizan para las inversiones reproductivas. Para no mejorar la productividad del futuro, porque supuestamente y generar dólares, tenés que generar dólares para pagar la deuda. Si vos te endeudas, con eso mejorás tu productividad, vas a poder producir la plata para devolver. Claro, exacto. Pero así funciona el capitalismo, la verdad, así es la base del crédito. Igual está complicado el capitalismo funcionando así con países que tienen más deuda que pero sus PBI algunos completos. crecieron, eso es lo que te digo, y con tasas más bajas.
El nivel de deuda a nivel global está por encima de lo que es la producción. Exacto. Hay una burbuja especulativa, es el llamado capital ficticio. La cuestión es que la Argentina casi no hubo experiencia de endeudamiento masivo y que genere inversiones reproductivas. Esto es lo básico para el endeudamiento. Con la dictadura, con Menem, con Macri y ahora con Milei. Tengo otra pregunta para hacerles, porque también lo comentábamos más temprano en el grupo de chat con Roberto Navarro. Vos recién hablabas muy bien de cómo a partir del que gana Milei empieza un shock de cierre de empresa, de gente que estaba viendo qué hacer y dice, si esto va a seguir así 2 años más, cierro ahora en vez de esperar 6 meses, 1 año y cerrar en peores condiciones. ¿Puede haber un nuevo shock si se aprueba esta ley de despidos? De gente que diga, bueno, ahora que me sale gratis, aprovecho y reduzco el personal porque lo haría de otra forma, pero como obviamente había ahí una barrera para hacerlo, bueno, buscaba otra manera de acomodarme. Ahora tengo 5, rajo a 3. Ahí hay un aspecto que es lo legal. Sturzenegger dijo que es retroactivo. Una ley puede ser retroactiva, no sé. Ahí me excede en ese análisis. El punto ahí que discutían los laboralistas es que, claro, el despido... la indemnización se ejecuta en el momento del despido. Entonces, en ese momento es la ley vigente, no la ley cuando vos firmaste el contrato o cuando ingresaste a trabajar. Entonces, es uno de los puntos que está en discusión. Entonces ahí es. Sí, otros dicen esto va a generar un montón de juicios laborales, pues van a decir, yo firmé otro contrato. Está esa discusión y esto podría tener el colateral de efectivamente generar una industria del juicio en la Argentina. Pero si sos empresario y agarrás y decís, bueno, ese mismo 3% que yo lo estaba ya desviando para los aportes patronales, va a un fondo y ese fondo paga la indemnización y bueno, y tengo que achicar personal y sí, va a haber una ola de despidos. Pero además la cuestión es que con el fondo me parece es el gran capítulo o uno de los grandes por el negocio que se crea. Otro es que se permite a las billeteras virtuales ser también las nuevas cuentas sueldos. Es un negocio para galperinas y regalado. Pero en este caso también tenés que después, hoy son aportes patronales que van al CIPA, ¿no? Ese 3%, si la relación laboral se termina, pero no hay un despido mediado, se la queda en la empresa la plata. No, lo queda en el fondo, queda en el fondo. O el banco, queda en el que lo fondo de administra. asistencia laboral. Vamos a hacer un paralelo, no es exactamente así, pero tiene cierto paralelismo con lo que fueron las AFJP. En las AFJP, en ese momento, las empresas hacían el aporte previsional y iba al sistema de seguridad social. Crean las AFJP y ese porcentaje ¿a dónde va? Va a las FJP y se pierden del sistema de seguridad social. Ahora, con el FAL, ese 3% en vez del sistema de seguridad social va a este fondo que va a ser manejado por vaya a saber qué empresa, bancos, sociedades de bolsas, compañías de seguros. Bueno, ese 3% va a generar un agujero en el sistema previsional, el sistema de seguridad social. Entonces, para mantener las actuales prestaciones, va a tener que hacer un ajuste fenomenal en el resto de las partidas. Y si no alcanza, dentro del sistema de seguridad social van a tener que hacer un mega ajuste. Pero además, es que ahí es increíble la Argentina, es un loop interminable, insoportable, porque quienes analizan con más detalle la evolución de la convertibilidad explican, y más desde la mirada hasta ortodoxa, no desde la heterodoxa, que uno de los puntos centrales de la debilidad de la convertibilidad fue precisamente las FJP. ¿Por qué? Porque el fisco perdió recursos y al perder recursos se incrementó todo un circuito vicioso de endeudamiento, de déficit y ajuste fiscal. Y ahora están haciendo lo mismo. Y ahora, digo yo, el peronismo no podría decir, miren que si ustedes implementan este fondo, nosotros el día que seamos gobierno lo volvemos a nacionalizar. Para mí se les iría un montón las ganas de armarlo, ¿eh? Si ya saben a priori que el día que gane la oposición se vuelve a nacionalizar como se hizo con los fondos de las AFJP. El tema es que no es optativo, es obligatorio. Por eso. La ley lo vuelve obligatorio, algo que ahora era más optativo motivos para nacionalizar. Y más caro también. El tema es que aún las AFJP, con el negocio que implicaban y la estafa en muchos casos,
En algún momento el trabajador se jubilaba y esa plata más o menos bien invertida, mal invertida, la recibía. El fondo de cese laboral actual, si no te despiden, no recibís ese 3%. Se lo queda a la empresa. Se lo queda el fondo, sí. Y además me parece importante este número que sacó hoy INVEC, que tiene que ver con cuánto le va a costar esto a las cuentas públicas, cuánto nos va a costar a todos y todas. Y ese cálculo lo estiman en el 0,83%, estoy hablando del 0,83% del PBI. ¿Por año? Sí. Sí, 0,5% corresponde a esa reducción de contribuciones, a esa pérdida que tiene el CIPA, o sea que es el número más grande, pero es una pérdida muy grande. Recordemos que cuando Milei vetó el aumento de los jubilados era el 0,4%. Universidades también 0,4. O sea, podrían haber aprobado las dos cosas y financiarlas simplemente con lo que van a perder. A nivel número dicen entre 2.500 y 3.000 millones de dólares.